David Zurita presenta a María Julia Villan, licenciada en Kinesiología. María Julia nos hablará de diástasis de los rectos. Buenas tardes, continuando con lo charlado el otro día sobre diástasis de los rectos, y viendo y considerando que este no es un tratamiento de una sola disciplina, es un tratamiento multidisciplinario como lo habíamos hablado, me atreví a invitar a una amiga que se dedica a esto. Ella es kinesióloga y se llama Julia Villan. Hola David, Hola. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, sí, un poco va a ser informar acerca de lo que es la diástasis de rectos abdominales. Y primeramente lo que deberíamos tener en cuenta es lo que es la diástasis en realidad, porque todos nacemos con una línea media, con una línea de tejido conectivo que es bien fibroso, ¿no? Bien rígido, y que en cierta manera nos protege desde el momento del nacimiento, ¿no? Hasta que, bueno, vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Pero básicamente en la mujer, en el hombre también se da, pero en la mujer básicamente hay tres momentos donde ese tejido conectivo tiende a perder sus características. El primer momento es justamente la menstruación, ¿no? Que vamos a pasar todas las mujeres. El segundo momento es los embarazos, uno o varios. Y el último, menopausia, ¿sí? Entonces, esta línea media pierde esas características normales ya desde el primer, vamos a tomarlo al embarazo, ¿sí? Ojo, hay personas que no han sido mamás y tienen una diástasis de rectos, ¿sí? Debido al sobrepeso que se da o se mantiene durante años, o subidas y bajadas bruscas de peso, y eso también predispone a la diástasis. Entonces, concretamente, esa línea media tiene una separación de 2,5 centímetros, según los autores, 2,3, 2,5, 2,7, que puede variar, ¿sí? Entre un recto abdominal y el otro. Esa línea media que va desde el pubis al apéndice sifoides del esternón se mantiene en esos centímetros. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo eso puede aumentar con los embarazos, que sí o sí en el último trimestre va a predisponer a esa diástasis más aumentada, a esos centímetros, arriba de 2,9, 3,1, 3,5 de centímetros de separación, y eso es lo que hace que sea una diástasis patológica. Entonces, esta diástasis de rectos lo que va a generar es complicaciones, o van a empezar a manifestarse algunas sensaciones que va a tener la persona. Por ejemplo, distensiones abdominales con frecuencia, que no tienen que ver con la alimentación, porque hay personas que están siguiendo una dieta para poder bajar de peso o posparto, y esa distensión se mantiene durante mucho tiempo. Segundo, puede haber incontinencias urinarias de esfuerzo, es decir, ese abdomen ya no me contiene ante un esfuerzo, que son los esfuerzos cotidianos. No estamos hablando de levantar un peso, una pesa de 30 kilos en un gimnasio, que sí también se da, pero vamos a lo más, a lo cotidiano, a lo que hacemos todos en nuestras casas. Y por último, nos va a dar esa sensación de lumbalgia, de dolor lumbar crónico, aun que no haya una causa que me haya originado ese dolor. O sea, no me lesioné, no me caí, no tuve un mecanismo brusco que me haya indicado que me duele la columna lumbar. Y a lo que va tendiente esta diástasis es a los prolapsos. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, lo que deberíamos hacer es indicar una ecografía de pared muscular abdominal para evaluar esa diástasis. Y eso todos lo deberían hacer las mujeres, a las o los ginecólogos a los que van, y los hombres también, porque los hombres también tienen diástasis abdominal, que nos trae a consecuencia grandes problemas como son las hernias abdominales. Bueno, di más o menos un panorama, porque esto sí se habla de todo un poquito, ¿no? Perfecto. ¿Qué tratamientos les harías vos a estos pacientes, y en cuáles, desde tu punto de vista, en cuáles les indicarías la cirugía directamente? Me pareció bien que hayas destacado el tema de la repercusión que tiene la diástasis de los rectos, que muchas veces no se considera. Es más, se ha considerado la diástasis de los rectos como algo estético, inclusive para las obras sociales, que no cubren la cirugía.
pero tiene una repercusión general. Como ella dijo, lo enumero nuevamente: las lumbalgias, las incontinencias, el abultamiento en el abdomen. Y hay un trabajo nuevo del doctor Palmisano que la relaciona también con el reflujo gastroesofágico. Eso sería algo nuevo. Me pareció muy bien que lo haya destacado y quisiera escuchar cuáles son las indicaciones desde el punto de vista de los kinesiólogos para realizar la cirugía. O sea, decir, ya está, ya terminamos con el tratamiento kinésico, esto no va a funcionar, o a este paciente directamente lo mandamos a cirugía, y en el caso que lo enviemos a le hagamos tratamiento kinésico, ¿qué tipo de tratamiento le vamos a hacer? Bien, hay que definir dos cosas. Primero es la persona, la mujer. Hablo siempre de la mujer porque es la que por ahí nos preocupamos un poquito más por vernos un poco mejor estéticamente, ¿no? Siempre nos preocupa la panza, ¿sí? Ese abdomen que por ahí no baja con ejercicios, con los abdominales tradicionales. Entonces, definimos dos partes. Primero, digamos, sería que esta es la persona que se quiere cuidar estéticamente, y entonces, sabiendo que tiene una diastasis, va a seguir, digamos, en el tren de cuidarse, pero no va a ir nunca a una cirugía porque no lo quiere, o porque tiene algún temor, o ha pasado algún episodio anteriormente, entonces no quiere eso. En ese caso, lo que se hace es todo un plan de entrenamiento de diastasis abdominal, ¿sí? Para intentar que esos músculos rectos vuelvan, digamos, a mantenerse en esa línea que alguna vez fue, o en esos centímetros que alguna vez fue. Y por otro lado, sí están las pacientes que directo quieren ir a una cirugía, pero muchas veces la cirugía viene como secundaria, la cirugía de diastasis. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir por un tratamiento estético, o porque hizo una cirugía bariátrica, bajó mucho de peso, hay colgajos, entonces se va a esa cirugía para poder quitar el exceso de grasa, y resulta ser que se encuentran con una diastasis de recto importante. Entonces, en ese caso, la cirugía es, vienen como dos en uno, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces se repara el tejido, se unen, se suturan los rectos de arriba hasta abajo, ¿no? Supraumbilical y infraumbilical, se juntan, se unen. Pero eso no quiere decir que, la diastasis desaparece, pero no quiere decir que la masa muscular quede fuerte, ¿sí? Entonces hay que volver a entrenar esa musculatura abdominal que forma parte de toda la faja abdominal. Faja es de adelante hacia atrás. Los músculos abdominales no están solo adelante, sino que se van a juntar o unir hacia el costado de la columna, ¿sí? O a los lados de la columna por digitaciones musculares, formando parte de lo que conocemos como ligamento toracolumbar. Entonces, hay dos grupos de personas que pueden tener diastasis y que una elige ir a una cirugía y la otra no, ¿sí? Entonces ahí vienen los ejercicios hipopresivos, que son los más indicados según el caso también. No siempre todo es para todos. Así que bueno, eso sí responde un poco a lo que me preguntabas. Justo tocaste el tema de qué hacer en el postoperatorio, porque muchos pacientes preguntan: ¿y ahora qué hago? O sea, ¿puedo caminar? ¿Puedo correr? Ahora no solamente hablando de diastasis de los rectos, hablando por ejemplo de un postoperatorio de una hernia inguinal. ¿Cuántos días de reposo? ¿Cómo me rehabilito? Y nosotros como cirujanos, sinceramente mucha información no tenemos. Por eso te lo voy a preguntar a vos, y de paso para evacuar las dudas de la población en general y de nuestros pacientes. Bien, en el tema del postquirúrgico, así sea una hernia abdominal, hernia inguinal,
siempre, o cirugía de rectos, siempre se respeta el tiempo, ¿sí? El tiempo de lo que el cuerpo ha sufrido, porque siempre yo digo que es un estrés que uno le provoca, le genera al cuerpo. Entonces hay que respetar los tiempos inflamatorios, los tiempos donde el tejido se empieza a reacomodar por dentro, y donde si hubo colocación o no de malla, tanto en las hernias inguinales como abdominales, eso también tiene todo un proceso, ¿sí? Entonces se hacen primero las sesiones de drenaje linfático manual. Si hay que colocar algún otro el equipo de fisioterapia se hace, como son el ultrasonido, radiofrecuencia, o en algunos muy pocos casos electroestimulación. A mí yo no hago mucho la electroestimulación, lo tengo, pero no lo decido a los pacientes, me parece que no es necesario, porque después se va a ir trabajando la fuerza voluntaria del paciente. Perfecto. ¿No? Que ese es el entrenamiento que sigue. Pero eso yo lo hago después de los 21 días de postquirúrgico. Si yo cuando ya veo que la zona está desinflamada, que la paciente se empezó a movilizar, porque en la primera semana la paciente tiene, o el paciente tiene que moverse, ¿sí? Con los elementos de compresión, lo que son las fajas, o lo que considere el médico colocar. Entonces, o si el paciente está con tubos de drenaje también, porque muchas veces según el tipo de cirugía o lo que el médico considera, se colocan las vías de drenaje para mejorar y favorecer esa reabsorción de líquidos. Así que bueno, esto es todo un proceso que lleva más de un mes por lo general, ¿sí? No son 10 sesiones. Yo siempre estoy en contra de nombrar a que un paciente tiene que tener solo 10 sesiones. No, porque es un cuerpo que va a reaccionar a diferentes estímulos y que a lo mejor puede, como no, tener complicaciones en todo ese trayecto. Bueno, creo que quedó bastante claro y algunas preguntas que te iba a hacer ya las respondiste. La indicación puede ser inmediata, o sea, postquirúrgica, y ahí actuarías haciendo el drenaje linfático para evitar una de las complicaciones más frecuentes que tenemos nosotros los cirujanos, que se llama el seroma, y también se aplicaría otras energías como la radiofrecuencia para acelerar la cicatrización. ¿Qué importancia le das a la compresión? Y si recomendás o no recomendás el uso de frío en la zona quirúrgica. Te lo pregunto porque lo he visto, lo usan, algunos cirujanos lo usan. Frío y compresión, las dos cosas. El frío el primer día. No, bien. Mira, yo hace mucho tiempo ya me dedico a esto y he visto muchas cirugías, gracias a Dios, muchas pacientes. Cada paciente es totalmente diferente a otra, aún teniendo la misma cirugía. Pero siempre charlo en la primera sesión, yo ya doy todo el panorama de lo que tiene que hacer y no hacer, de los cuidados, tanto me gusta mucho hablar de la alimentación, así que también voy dándoles como consejos a los pacientes. Y el uso de la compresión tiene que sí o sí estar. La compresión es algo que nos ayuda a que entre esos planos, digamos, de lo que es piel, tejido celular subcutáneo, que es la grasa, aponeurosis muscular o músculo, no se aumente esa cantidad de líquido o de edema que tiene que haber. Entonces la compresión, como su nombre lo dice, tiene que comprimir, pero no tiene que ser tan brusca como para que el paciente se sienta ahogado y no pueda respirar, y tampoco tan floja como para que ese líquido ni siquiera pueda reabsorberse o ingresar a los capilares linfáticos, ¿sí? Entonces la compresión tiene que estar, como también es importante el uso de las medias, si la cirugía fue extensa, de las medias de compresión. Y bueno, todo lo que es de compresión, la verdad que ayuda mucho al drenaje porque es un efecto de drenaje que hace en el cuerpo. Bueno, muchas gracias, Julia. Creo que ya hablaste del embarazo y de cuándo habría que empezar. Perdón, no. el uso de la faja que vos dijiste, sí, también es importante porque me evita complicaciones. La complicación más importante que mencionaste es el seroma, y eso es algo que no lo podés evitar, porque no todos van a hacer, pero tampoco sabés quién lo va a hacer. Entonces sí es una complicación muy frecuente en cualquier cirugía abdominal. Como también lo son las fibrosis o las adherencias que se forman a posterior, pero igual la faja
intenta disminuir eso. Bueno, muchas gracias y quería recalcar que, bueno, no, como ella dijo, no todas las cirugías son iguales, no es lo mismo operar una gran diastasis de los rectos, una eventración gigante, que operar una simple hernia, pero que todas requieren el tratamiento con el apoyo del kinesiólogo. Eso va a favorecer una recuperación más temprana y el kinesiólogo es el que les va a ir dando las pautas de qué esfuerzo puede hacer, porque es el que más cerca va a estar del paciente. Y con el tema de las sesiones, en eso tenés mucha razón, pero es lo que nos pide la obra social. Tenemos que poner número de sesiones. Yo sé que no es así, pero bueno, lo tenemos que hacer de esa forma. Pedir sesiones de kinesio con radiofrecuencia. No, yo lo que quiero dar a que se entienda bien es que a veces los pacientes creen que son solo 10 sesiones, a eso iba. No, el pedido tiene que estar por 10 sesiones, ponele. Pero digo, el paciente se queda con eso, que son solo 10 sesiones, y sin embargo, vamos a ir como a 30 a veces, ¿sí? Porque bueno, lo amerita el paciente, ¿sí? Entonces nos aclarás a nosotros también, porque a veces nosotros pensamos que son 10, 20, 30 sesiones y no es lo mismo una persona de 20 años, una persona de 30, de 80, con una gran eventración, con una pequeña eventración, y el que va a tener el seguimiento de ese paciente sobre la parte muscular y la recuperación va a ser más el kinesiólogo, más que nosotros, y el tiempo va a variar, no son ni 10 ni 20 sesiones. Exacto. Y otra cosa, eso para llevarle tranquilidad a los pacientes de que puede ser así. Y bueno, está de más decirlo que también están los cuidados dentro de la casa, ¿no? Los cuidados de esfuerzo al levantarse, al sentarse o al acostarse, eso también, porque muchas veces genera esa dehiscencia, digamos que esos puntos se vuelvan a abrir. Entonces muchas veces son más los controles en las casas que en lo que se hacen durante las sesiones. Y si seguimos me bajan, o sea, es largo. Hay algunas cosas que desde levantarse de la cama, que los pacientes ni la gente en general sabe cómo levantarse de una cama, levantarse de la camilla, cómo levantarse de un sillón una vez que está operado o no sin necesariamente estar operado, sino que no sabe porque nunca se lo enseñaron. Todo eso todo eso lo pueden aprender con el kinesiólogo. Claro. Bien, y después mencionar también los ejercicios que se van haciendo durante las sesiones, que son desde la primera sesión también. Me gusta mucho que el paciente pueda mejorar su capacidad respiratoria, porque convengamos que salen de la cirugía con una postura antálgica, con una postura en flexión, obviamente por la molestia o el dolor, pero aún así la capacidad respiratoria o el volumen de aire está disminuido, y entonces eso está bueno, que ya desde la primera sesión se entienda de que hay que entrenar esa parte de a poquito, ¿sí? Y yo en eso la verdad que soy bastante, no voy a decir exigente, pero me gusta que el paciente pueda aprender 2 o 3 técnicas respiratorias para que lo haga en su casa también. Al principio, ¿no? Después hay un montón más. Bueno, Julia, creo que citaste una paciente. No sé si vos querrías demostrarnos un poquito de lo que haces, contarnos un poquito de la historia de tu paciente. Bien. ¿Por qué la seleccionaste a ella? Ahora Julia nos va a presentar una paciente, Vanessa, que ella viene tratando hace varios años, la conoce bien. Bueno, te dejo que la presentes. Gracias. Bueno, acá estamos con Vane. Yo lo único que te voy a pedir es que vos puedas contar un poquito por qué vos viniste conmigo, a raíz de qué, ¿sí? Así que si te animás. Yo empecé con vos cuando me diagnosticaron Guillain-Barré. Empecé con una rehabilitación que duró aproximadamente 4 y 5 años. Y bueno, entre toda esa rehabilitación necesitaba poder generar de nuevo la fuerza en mis pulmones, en abdominales, en casi todo el cuerpo, porque ese virus que yo tuve me había hecho perder todo. Entonces me recomendaron con vos, y la verdad que yo no me puedo quejar, porque pude volver a tener mucho más
oxígeno en pulmones, podría decir. Yo tenía muy poca Volumen volumen, de aire. me entraba al aire. Y bueno, gracias a vos me empecé re bien. La verdad que, bueno, y pude hacer natación, un montón de ejercicios más que me ayudó. Bien, bueno, en este caso yo voy a mostrar un poquito, ¿sí? No es tampoco la idea de que con esto solo se crea que es toda la técnica hipopresiva. La técnica hipopresiva es una técnica que está pensada para trabajar la parte respiratoria y postural, ¿sí? Las dos cosas se combinan y donde el músculo más importante que se trabaja es el diafragma, ¿sí? Que es, como yo digo, es el centro del cuerpo y el que nos maneja todo, ¿sí? Así que tanto la postura, la respiración, buena o mala, pero nos maneja el diafragma. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es tomar y largar el aire, ¿vale? Vamos a flexionar las rodillas, ¿sí? Y vamos a poner ya los pies con esta postura que es parte del hipopresivo, la flexión dorsal de los tobillos, ¿sí? Entonces vamos a tomar aire, vamos a inhalar por nariz y vamos a abrir la boca para exhalar. Dejo que salga el aire lento y suave. Vamos a hacerlo 3 veces, otra vez. Tomo aire, abro la boca, exhalo, lento, suave, y hacemos por última vez, bien acá arriba, tomo aire, el aire siempre al pecho, saco todo el aire, muy bien, y ahora te voy a pedir que cierres boca y nariz, no respires y muevas costillas hacia arriba, bien, todo lo que puedas, que muevas esas costillas. Y acá lo que se trabaja es la apnea expiratoria con aspiración del diafragma, es el músculo que realiza este movimiento de apertura costal. Vamos a sumar los brazos, tomo aire, muy bien, exhalo. Vamos a colocar la primer postura que se enseña, es esta, con semiflexión de codos, los brazos alejados. Y esto todo tiene siempre un porqué, gracias a Dios en hipopresivos todo tiene un porqué. Los brazos están de esta manera, vos seguís respirando, ¿vale? Están de esta manera para permitir que las escápulas atrás se abran y en el momento de la apnea puedan tener mejor apertura de costillas, todo lo que es la caja torácica, ¿sí? Diafragma, musculatura intercostal que va entre las costillas por dentro y por fuera, ¿sí? Músculos de las escápulas, brazo, antebrazo, ¿sí? Y músculos del cuello. Exhalo. Vamos una más, tomo aire, soltamos todo, todo. Siempre tiene tiempos respiratorios, no respires y movemos un poquito más, se mueven esas costillas. Cada vez que se va entrenando, este diafragma con sus fibras derecha e izquierdas van haciendo que se relaje cada vez más. Entonces la apertura de las costillas va aumentando y el tiempo de apnea también. Vamos a tomar aire. Exhalo. Y vamos a ir a la última. Así ya más o menos va quedando esta postura. Tomo aire. Exhalo lento, abro la boca, dejo que salga en 4 segundos y otra vez arriba, tomo aire, soltamos todo, bien acá, mantenemos la tensión isométrica, no respires, Vane, y abrimos costillas hacia arriba, perfecto, ahí estamos, bien. Ella lo que siente en este momento es un vacío en el abdomen, un vacío en la pelvis, ¿sí? Y la gran tensión en la columna, que es debido a la activación muscular de toda la faja abdominal y pélvica, ¿sí? Tomo aire y aflojamos, Vanés. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, quería recalcar en ella que posterior a toda su patología que tuvo y a su entrenamiento, ella el año pasado queda embarazada y entonces me pregunta si podía venir a realizar las clases de hipopresivo. Entonces acá va una aclaración importante. Los hipopresivos, como la técnica es con apnea, o sea, sin aire, obviamente que no se pueden realizar. Pero ¿qué pasa? Lo adaptamos a las futuras mamás, ¿sí? Durante el embarazo, a partir del 3er mes de embarazo y cuando ya está todo perfecto, está todo encaminado, sí se pueden hacer hipopresivos sin apneas. Son las mismas posturas
que hacemos con el resto de la clase, ¿sí? De las demás alumnas, pero sin apnea. En ese caso ella lo que hace es tonificar con otra técnica respiratoria, tonifica en ese momento, ¿sí? Toda la faja más pélvica. Y lo que se hace es la activación del abdomen profundo, que son transverso abdominal y recto interno, ¿sí? Perdón, oblicuo interno, ¿sí? Que son los dos que forman parte de la faja muscular profunda. Y es donde cada vez que la panza va creciendo, ese es el músculo fundamental que nos va a predisponer o no a una diastasis, ¿sí? Entonces, si yo lo trabajo desde la gestación, desde los meses de embarazo, siempre y cuando la persona esté bien, no tenga alguna hipotensión, eso también se lo controla, ¿sí? Entonces, nos da la pauta de que tal vez esa mamá en el último trimestre, su diastasis va a ser menor, ¿sí? Porque ya ese músculo transverso, que es el más importante también, lo contiene, ¿sí? Lo sostiene a ese abdomen. A veces, que esto lo pongo con lo que hicimos antes, con el tema de la diastasis, si bien la diastasis es la separación de rectos, tengo que ver que todos los demás músculos que están abajo de esos rectos, que son 3, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso, también tengan un buen sostén. Porque no me puedo olvidar de la otra parte más profunda, que es la que nunca se la trabaja, ¿sí? Entonces, este es el entrenamiento abdominal que hoy por hoy se prescribe, se lo trabaja y se hace en cualquier persona a partir de los 12 a 15 años de edad, ¿sí? Sean mamás, no sean mamás, varones o mujeres, pueden trabajar el abdomen para todo tipo de entrenamiento que quieran hacer posterior, porque yo también tengo alumnos que hacen running o que van a CrossFit o que van a Pilates y volvemos a lo mismo. Esto es mejorar la capacidad respiratoria, el tono muscular del abdomen y del suelo pélvico y de la espalda. Entonces hay un montón de otras cuestiones que van apareciendo de beneficios que nos da la técnica hipopresiva. Tanto lo que es drenaje linfático, que es todos los días hago esas dos cosas, drenaje linfático manual en los posquirúrgicos o no posquirúrgicos, y las clases de hipopresivos. Entonces yo es como que pongo mucho de mí, me encanta y veo también eso, veo los avances de las pacientes alumnas, ¿sí? Entonces eso me parece súper importante y que ellas lo puedan expresar, porque en lo cotidiano es lo que se dan cuenta, ¿sí? Lo que yo digo siempre, uno puede ir a un gimnasio 1 hora, 3 veces, 4, 5 veces en la semana, pero en la casa o en los quehaceres de uno, porque todos hacemos eso, por más que tengamos a alguien que nos pueda ayudar, pero terminamos haciendo nosotros un montón de cosas y ahí es donde nosotros vemos el esfuerzo o no, si tenemos o logramos algo en nuestro cuerpo. Así que bueno, eso también es expresar porque vale la pena entrenar consciente. Esto es un entrenamiento consciente, respiratorio, ¿sí? Donde todo lo que se hace lo sentís, ¿sí? Así que tiene mucho de propiocepción, ¿sí? Bueno, ahí no me voy a meter tanto, pero Julia, ella fue mamá, eso nombraste hace un rato. Yo quisiera saber que me expliques a partir de qué momento del posparto se deben comenzar los ejercicios y abdominales hipopresivos. Bien, bueno, fue mamá hace 2 meses y medio, pero tuvo un parto vaginal. Entonces en el parto, cuando es vaginal o natural le dicen algunos, vamos a esperar un mes 10 días. En caso de cesárea se esperan 2 meses, 2 meses y medio para comenzar a trabajar todo lo que es el tono muscular de ese suelo pélvico y de ese abdomen que ha quedado bastante debilitado. Bueno, y también, como para cerrar, es súper importante tener en cuenta que esta postura de flexión de rodillas, ¿sí? Con los pies apoyados, un poquito más vanes, separamos el ancho de caderas, es la primera postura que se enseñan los hipopresivos, ¿sí? No es en el piso va a ser después. ¿Por qué? Porque acá la persona tiene que estar en una cierta manera cómoda. Ya van a ser incómodos los ejercicios cuando aprende, porque es algo que no lo tiene entrenado, ¿no? Al comienzo. Pero ¿qué pasa? No hay gravedad. Entonces, el sistema respiratorio, lo que es
musculatura de diafragma, ¿sí? Va a moverse en todo su rango de movimiento, ¿sí? Tanto en la inspiración como en la expiración, el diafragma se va a mover sin tensión, sin esfuerzo, ¿sí? Entonces por eso se aprenden los ejercicios acostados boca arriba. Ya después hay muchas posturas que se trabajan. Yo soy instructora en ejercicios hipopresivos en todos los niveles, ya sea en estos estáticos, que son los primeros en aprender, en los dinámicos, hipopresivos flow, hipopresivos en la pared, ¿sí? Entonces hay un montón de variantes y de técnicas que se van a ir sumando y que la persona, obvio, ya no va a estar tan cómoda, ¿sí? Así que eso era más que nada cerrar con eso. Con todo lo que hablaste, Julia, se me ocurrió otra pregunta. Ya pensando en nosotros, en nuestro quehacer diario, yo tengo 50 años, trabajo, soy cirujano, tengo todos los vicios posturales que tenemos los cirujanos. ¿Vos qué ejercicios, qué recomendarías, qué actividades recomendarías de realizar a personas de nuestra edad, que trabajen de lo nuestro o de alguna otra profesión donde tengan vicios posturales o que están sentados mucho tiempo en una computadora, etcétera, cualquier tipo de profesión? Bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy todas las profesiones o los oficios que uno tenga, que uno haga, siempre está la postura, buena o mala, está. Entonces tenemos que cuidarlo porque eso es salud, para evitar enfermarnos, porque muchas veces son muchas horas las que uno trabaja. Entonces los ejercicios hipopresivos tienen esto de no tener impacto. Y eso es algo muy provechoso, ¿no? Las articulaciones, las grandes articulaciones que son, bueno, cadera, hombros, rodillas, vamos a evitar ese impacto articular, esa presión que se da desmedida, inclusive en algunos deportes, ¿sí? Entonces por ahí, sí no vamos a dejar de hacer los deportes que nos gustan, pero también por otro lado podemos trabajar y entrenar ese equilibrio que tiene que haber entre la parte anterior y posterior del cuerpo y evitar así lesionarnos o enfermarnos. Así que bueno, como vos estás mucho tiempo por ahí de pie o en posturas que no son adecuadas, te invito a que en este momento puedas tener una sesión de hipopresivos, que simplemente aprendas la técnica y aprendas a ver cómo la manejas. ¿Qué te parece? Bueno, Julia, sí, de parecerme me pone un poco incómodo, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a sacar la almohadita y vas a acostarte boca arriba, dejate la zapatilla. Me saco los zapatos. Sacamos las zapatillas, menos mal que traje las medias que no están rotas. Menos mal. Bien. Vamos entonces. Subimos un poquito apenas la chaquetilla, ahí nomás, un poquito más, permiso, ahí, bien. Bueno, vamos a estirar los brazos, vamos a dejar, otra cosa que explico, en Vanessa anteriormente le puse la almohadita un poco para que ella se sintiera cómoda nada más, ¿sí? Pero en vos, David, no. ¿Por qué? Porque en realidad los ejercicios hipopresivos necesitan de la primer parte de la postura, que es la alineación de toda la columna, ¿sí? De lo que es la zona lumbar, la zona dorsal, la zona cervical. Entonces yo te voy a pedir que pongas el mentón al pecho, pero bajes, apoyes, bien. Sí. Estamos de cero, porque en realidad David no hizo nunca hipopresivos. Así que, sin contraer el abdomen, relaja los hombros, dejamos los pies como están, ancho de caderas, vamos a tomar aire por nariz. Abrimos la boca para exhalar, sin soplar, no se sopla. Vamos de nuevo, tomo aire. Abrís la boca, deja que salga lento como si suspirás. Y hacemos una vez más, tomo aire. Deja que salga todo el aire, no hagas ninguna fuerza. Y te voy a pedir que no respires, que no entre nada de aire, ni por nariz ni boca. Y que muevas las costillas hacia arriba. Muy bien. Quédate ahí, ¿sí? Bueno, él tiene una faja abdominal bastante marcada, entonces se pueden notar las fibras de los rectos, pero también se nota, ¿sí? Se deja entrever esa gran apertura de costillas por el diafragma, ¿sí? Nos quedamos 3, 2, 1. Tomo aire. Abrí la boca y exhala. Otra vez, tomas aire, inflamos arriba.
Abrí la boca y exhala todo, sin contraer nada, déjalo más flojo. Y hacemos una vez más. Tomo. Soltas el aire, todo. No respiro, cierro nariz, boca y movemos costillas hacia arriba. Muy bien. Acá podemos ver definido también el ombligo, porque el ombligo se mete, por decirlo de una manera, hacia abajo, ¿sí? Por la gran tensión y activación de toda la faja abdominal. Entonces acá podemos ver cómo también en él puede notarse en cierta manera la activación de toda la faja abdominal, ¿sí? Tomo aire, no te quedes con tanta apnea, abrí la boca, exhala y terminamos. Tremendo. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es que yo quería que o sea, está bueno porque vos lo podés. Parece que no haces nada, que no haces un esfuerzo, pero es mucho de esfuerzo. Imaginá que solo hiciste un 5% porque todavía falta la parte de los brazos, colocar mejor la postura y es la primera que aprendes, ¿sí? Después obviamente pasan todas las demás que son las que van teniendo cada vez más exigencia a medida que se va entrenando. Bueno, muchas gracias por el ejercicio. No, de nada. Pero es bueno que uno lo pueda... Que lo experimente. Probar. Claro, exactamente. Porque vos probándolo podés indicar también. Sí. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ahora Julia nos va a explicar un poquito lo que hace en su gimnasio. Nos va a hacer una demostración con Vanessa, que gentilmente está colaborando con nosotros. Bueno, le vamos a mostrar un poquito de pie, ¿te parece? Vamos a mirar así, muy bien. Vamos a flexionar las rodillas, bien. Y vamos a colocar las manos en postura de flexión, un poquito más abajo las manos, los hombros relajamos, mentón al pecho. Perfecto, sacamos apenitas la cola y empezamos. Tomo aire por nariz, muevo el pecho, exhalo lento en 4, 3, 2, 1. Otra vez, inhalo, exhalo, una vez más, muevo el pecho, saco todo el aire, todo. No respiro y muevo costillas hacia arriba, muevo. Acá se puede ver la activación que se genera en la faja abdominal. Abro costillas, sigo abriendo, mantenemos 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Inhalo, brazos a la mitad. Exhalo, mantengo la flexión. Inhalo, exhalo. Una vez más, vale, inhalo, saco un poquito atrás la cola, no respiro, abro costillas, abro un poco más, me quedo ahí, mantengo, vamos con 8, sigo, un poquito más, vamos, fuerza bañé, vas perfecta, 3, 2, 1, inhalo. Exhalo, brazos arriba, muy bien. Otra vez, inhalo, exhalo y hacemos la última. Inhalo, abro pecho, saco todo el aire. No respiro y muevo costillas, muevo, bien, arriba, sigo. Vamos, 3, 2, 1, inhalo, descanso y aflojo. Muy bien, vale. Porque esto es muy amplio, es una técnica que hoy por hoy se prefiere, este trabajo abdominal, porque es muy cuidado. Pero bueno, eso era nada más que una postura en ella, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Vanessa. María Julia es instructora en ejercicios hipopresivos en todos los niveles. Además, es diplomada en patologías vasculares periféricas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación.